Pongámonos en la presencia del Señor en este momento para pedirle a Él que nos ilumine y nos acompañe en este estudio de la teología de la creación, para que nos siga guiando con la luz de su Espíritu Santo y podamos contemplarlo en su revelación y también en las obras de sus manos. Oración cristiana con la creación. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos infinitamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado de ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. En este día vamos a conocer un poco acerca de la vida y la obra de San Pío V, Papa. Su nombre de pila fue Antonio. Nace en Bosco, en Alejandría, Italia, en el año 1504. Apenas a los 14 años entra en la orden de predicadores en el convento de Voghera y recibe el nombre de Pío. Ordenado presbítero en el año 1528, enseñó teología con el título de lector en Bolonia y Pavía, y fue varias veces prior, destacándose por la bondad de sus costumbres y por su austeridad. Fue inquisidor de la fe en Lombardía y más tarde, en 1551, comisario general de la misma. Nombrado por Pablo IV en 1556 obispo de Nepi y Sutri, y en 1557, ya cardenal, fue enviado de nuevo a Piamonte para el gobierno de la diócesis de Mondovì. Fue elegido como papa el 7 de enero de 1566 y mantuvo su nombre, Pío, y su hábito dominicano. En su elección influyó mucho la voluntad de San Carlos Borromeo. Desde este momento se dedica con total decisión a poner en práctica, con el ejemplo de su misma vida, todas las consignas del Concilio de Trento para la reforma de la Iglesia y el bien de las almas. Realizó muchas actividades en favor de la Iglesia. Vamos a ver algunas. Defender la fe contra la reforma protestante, reformar a fondo y gradualmente la curia romana, la publicación del Catecismo Romano, esto fue en 1566. Se centró mucho en la formación teológica de los clérigos en los seminarios, para los que, entre otras medidas, propone la introducción de la enseñanza en ellos de la suma de la teología
de nuestro hermano Santo Tomás de Aquino, al que, ampliando el título de doctor hasta entonces limitado, declara doctor de la Iglesia Latina con el título de angélico. También influyó en la reforma concreta del culto público de la Iglesia con la publicación del breviario y del misal, promoviendo la unidad de la tradición dogmática entre las iglesias latina y oriental ortodoxa, dando el título de doctores, también en la celebración litúrgica, a 4 de los mayores de cada tradición. Se empeña con esfuerzo en la defensa de la fe cristiana a nivel geográfico, especialmente cuando logra reunir las fuerzas de los estados cristianos en la expedición coronada con la victoria naval de Lepanto contra los otomanos. Esto fue el 7 de octubre de 1571. Habiendo atribuido la victoria a María, en su devoción del Rosario, instituye para este día la fiesta con el título de Nuestra Señora de las Victorias, que en 1573 será ya denominada Nuestra Señora del Rosario. San Pío V murió en Roma el 1 de mayo de 1572 y fue beatificado por Clemente X el 1 de mayo de 1672 y canonizado por Clemente XI el 22 de mayo de 1721. Su cuerpo se venera en la capilla del Santísimo Sacramento de la Basílica Romana de Santa María la Mayor, como él mismo había pedido. Queridos hermanos que hacen parte de esta familia Formación Teológica para Laicos, bienvenidos a este nuevo encuentro del día de hoy, donde continuamos este camino de formación en orden a la teología de la creación. No olvidemos como el horizonte que tenemos o el énfasis que tenemos en estos cursos, en estos encuentros, y es que pensemos un poco más como cristianos, como creyentes, como miembros de la Iglesia Católica, cómo nosotros podemos, desde nuestra fe y desde nuestras convicciones, ayudar al medio ambiente y a la situación que se está viviendo en orden a los problemas medioambientales que también están unidos desde las iniciativas del Papa Francisco en Laudato Si a los problemas sociales. De manera que como nosotros, desde nuestro papel como creyentes, podemos aportar al mejoramiento de la sociedad y al mejoramiento de la situación medioambiental en esta crisis que estamos viviendo socioambiental. Bienvenidos entonces a este nuevo encuentro, bienvenidos a esta nueva experiencia de reflexión. Como ustedes tienen ya en sus textos guía, y también en el cronograma que también tienen ustedes. Entonces, hoy corresponde el tema de la creación en diálogo con la ciencia. Dentro de las dinámicas propias que se han venido dando en el curso, hemos constatado en los talleres que ustedes han presentado que algunos de ustedes tienen como esa situación difícil entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y la teología, entre la ciencia y nuestra fe cristiana. Afirmamos comúnmente que la ciencia está en contra de la fe. Afirmamos que en muchas circunstancias o en todas las circunstancias la ciencia quiere atentar contra la fe. Queremos que salgamos de esa percepción que es un poco limitante para nosotros mismos, para nuestra fe y también para nuestro diálogo con el mundo, esa percepción limitada de ver la ciencia como una enemiga, ver la ciencia como una realidad que está al acecho, que nos pone en peligro, que nos quita o nos arranca la idea de Dios. Eso no es así. Claro, se presentan muchas perspectivas que van en orden a ello, ¿no? Muchos incluso no son ni siquiera conceptos científicos, sino idealistas, fundamentalistas científicos que afirman una mera materialidad del mundo, excluyendo la realidad
de lo espiritual, la realidad de lo trascendente. Por ese motivo, entonces traemos este encuentro en este día de hoy, en donde vamos a mirar cómo, si bien hay situaciones de diferenciación entre la ciencia y la teología, no son dos disciplinas que están en orden a una pelea o a una discusión o siempre a contradecirse unas con otras, sino que siendo independientes entre sí y teniendo diferencias, pueden estar en diálogo, y que ese diálogo a su vez es muy provechoso, es muy importante para encontrar la realidad del mundo y para ayudarnos a ver el camino de nuestro papel en medio de las circunstancias del mundo. Por eso, en este día vamos a estar reflexionando cómo la ciencia y la teología son dos disciplinas que a su manera buscan responder a las realidades del mundo, a las realidades del hombre, a las realidades que están a nuestro alrededor. Pues bien, tenemos en cuenta que la perspectiva científica como la perspectiva teológica deben estar en diálogo mutuamente. No son dos disciplinas que se contrarrestan, no son dos disciplinas que están la una en contra de la otra. Y vamos a centrarnos de manera particular en el tema de la teología, que es el tema que nos ocupa, que es el tema que estamos abordando en este curso. Por ese motivo, entonces, vamos a tener que acercarnos un poquito, porque, pues bueno, no tenemos la posibilidad de profundizar demasiado, pero sí de acercarnos y de tener un marco general de lo que nosotros podemos afirmar en un diálogo entre ciencia y teología. Ojo a la palabra, un diálogo, un diálogo. Cuando dos personas dialogan, la una no está buscando que la otra piense como yo pienso. Eso no es un diálogo fructífero. Un diálogo fructífero es poner la posición propia de una persona frente a la posición propia de la otra, de manera que en los aportes mutuos se enriquezcan juntas. Ese es el diálogo que se da entre la ciencia y la teología. Son muy diferentes, tenemos que decirlo, son muy diferentes. La ciencia y la teología tienen recursos diferentes, tienen intenciones diferentes, ojo acá, responden a preguntas diferentes y lo hacen de forma diferente. Nosotros no vamos a afirmar aquí que la ciencia tenga que subsumirse a la realidad de la religión porque eso es lo correcto y punto. No, tenemos que afirmar cuáles son las diferencias, cuáles son las particularidades de cada una de las disciplinas que estamos afirmando aquí. Y atención, vamos a ubicarlas en un mismo plano. Ni la una es superior a la otra. Las dos responden de forma diferente, como ya lo decíamos, a las realidades propias de la existencia, a las realidades propias del mundo. Entonces, ciencia y fe. Primero afirmamos que hay unas nuevas perspectivas. En historia nosotros podemos concentrarnos, digamos, en una época en donde la iglesia, y concretamente la iglesia católica y también la iglesia protestante, peleaba mucho con las perspectivas científicas, porque veía en ellas un peligro para la fe, un peligro para la interpretación bíblica, un peligro para las perspectivas propias o para las fundamentaciones de la fe cristiana. Eso se veía hace unas décadas, hace unos siglos. Entonces, eran dos disciplinas siempre en contraposición. Era un conflicto constante. Sin embargo, hoy tenemos que afirmar con gran alegría que del conflicto hemos pasado al diálogo. De la hostilidad hemos pasado a la fundamentación mutua, ¿sí? Al enriquecimiento mutuo de las dos perspectivas. Y entonces hablamos
en una clave concreta: complementariedad. La ciencia no debe renunciar a las realidades o a tener en cuenta las realidades que están más allá de lo meramente físico, pero tampoco la teología puede renunciar o puede alejarse de las perspectivas y de las respuestas científicas a las realidades que hay en la existencia. No puede hacerlo, no podemos hacerlo, porque de esta forma nosotros vamos a tener respuestas más claras, más fundamentales y más fundamentadas de lo que nosotros estamos afirmando. Y de manera concreta, ya más adelante miraremos cómo fundamenta la realidad propia de la explicación o de la fe que tenemos nosotros como creyentes en la creación. Entonces vamos por ese lado. Claro, la ciencia le aporta a la teología y le aporta la comprensión de la realidad, la comprensión de las realidades físicas, la comprensión de las dinámicas propias del mundo. La ciencia nos aporta, y no solo a la teología, a todas las ciencias en sí mismas, las ciencias biológicas, las ciencias de la naturaleza, aportan constantemente la respuesta a las realidades que se están viviendo. Y entonces, a partir de ello, nosotros podemos fundamentar una serie de elementos que nos ayudan a comprender mejor la realidad, ¿sí? Pero entonces también la teología le aporta a la ciencia, porque le ayuda a entender un poco más el sentido de lo que estudia, ¿sí? El sentido de lo que está profundizando. Entonces, la ciencia nos aporta respuestas, la teología aporta sentido, ¿sí? Aporta sentido. Entonces, identificar estas bondades de parte y parte nos ayudan a comprender un poco mejor los beneficios de la otra disciplina, de la otra realidad, y la forma como nosotros también, desde el punto de vista de la teología, podemos aportar a la ciencia. Podemos aportar en orden al sentido último que de todas formas, tanto la teología tiene sus límites, porque no vamos a decir que no los tiene, como la ciencia también los tiene dentro del objeto de su conocimiento, dentro de lo que pretende la ciencia abarcar, y es la realidad física. La teología necesita de las respuestas de la ciencia, pero busca el sentido que está más allá de lo que es meramente lo físico, lo material. Entonces, importante tener en cuenta eso. Bueno, la teología es base también de presupuestos científicos, y la ciencia entonces le permite a la teología repensar muchas posturas que ella tiene. Entonces nosotros nos centramos en el ejemplo clásico de la realidad de la Tierra, del planeta Tierra, del sistema solar, del universo, del cosmos. Las cosmovisiones que se tenían hace unos siglos con referencia a una forma particular de la Tierra, que era el centro del universo, que era plana, etcétera, etcétera. Como las realidades científicas, a pesar de la hostilidad de la teología y a pesar de la hostilidad de la religión, nos ayudaron a repensar, a ver de una forma más clara, más correcta, digámoslo así, más profunda, todo lo que tiene que ver con el entramado del universo. Sin ese aporte que nos ha dado la ciencia, nosotros no tendríamos la posibilidad de ver las realidades del mundo que están más allá de lo que físicamente nosotros podemos ver. Entonces, esos avances son importantes. Y hay otro elemento que yo quiero resaltar en este momento, y es que tengamos en cuenta que nosotros tenemos como seres humanos unas capacidades muy particulares que no las tienen los demás seres de la naturaleza hasta donde conocemos. El tema de la razón, el tema de la capacidad racional, nos lleva a preguntarnos sobre las razones de las cosas que están a nuestro alrededor.
no podemos simplemente ser ciegos a esas realidades que hay. Entonces nosotros nos preguntamos el funcionamiento de los organismos, nos preguntamos la realidad del sol, nos preguntamos desde siempre la realidad de lo que está más allá del cielo, etcétera, etcétera, y etcétera, ¿sí? Entonces, eso es poner en práctica y en funcionamiento las cualidades muy particulares que como cristianos y como creyentes nosotros tenemos la conciencia de que fueron dadas como un don de parte de Dios al crearnos. Entonces, se afirma también desde las perspectivas o desde los aportes teológicos que una de las alabanzas más importantes que el hombre puede dar a su Creador es poner en práctica, ¿sí? Es utilizar de manera concreta y correcta las capacidades que Él mismo le ha dado. Si las dejamos a un lado, es como cuando a usted le regalan algo, ¿sí? Y entonces sencillamente recibe el regalo y ni siquiera lo destapa, lo deja a un lado. Esa no es la actitud, ¿sí? Entonces nosotros hemos recibido esa capacidad de, primero, de tener conciencia de lo que está a nuestro alrededor, y segundo, de preguntarnos y de asombrarnos por lo que está a nuestro alrededor. Y eso, digamos que puede ser una fuente clara para el quehacer científico, el poner en práctica, el utilizar las capacidades, los dones que se nos han dado a nosotros desde la misma creación, ¿no? Entonces, esos elementos son importantes porque eso nos ayudan a dialogar. No, repito, no es apartarnos de las perspectivas que hay en la ciencia, ¿sí? Sino que es dialogar con ellas. Ojo con esto, que es dialogar con ellas, ¿sí? Ahora bien, nosotros comprendemos en la realidad y en todo lo que nos rodea una racionalidad. ¿Por qué? Porque podemos preguntar por lo que está a nuestro alrededor. A ver, vamos a desarrollar un poquito esta idea. El mundo, la realidad del cosmos, es inteligible. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos conocerla. Se nos da a nosotros para que nosotros la podamos conocer. Esto es una postura de epistemología que hay pues también, ¿no? Que las cosas se nos dan a nosotros para que nosotros las conozcamos. Pero también está la vuelta de ello. Nosotros tenemos la capacidad de acercarnos a las cosas para conocerlas. Entonces afirmamos una inteligibilidad del universo, una inteligibilidad de las cosas, incluso una posibilidad del conocimiento del hombre, ¿sí? De nosotros mismos, y también la remisión a lo que está más allá de lo meramente físico. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos de manera concreta y a través de nuestros sentidos, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué el sol? ¿Por qué las plantas? ¿Por qué los animales? ¿Por qué este determinado sistema? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Entonces estamos teniendo esa capacidad de ver en las cosas una posibilidad de inteligibilidad. Es posible conocer. Y esto es un elemento importante, porque la posibilidad de conocer las cosas nos permite ir más allá, un poco más allá, dar un paso más para incluso trascender lo meramente material y empezarnos a preguntar por lo que está más allá de lo material, ¿sí? Por lo que trasciende lo físico. Y lo que trasciende lo físico desde el punto de vista de nuestra realidad como creyentes ya tiene que ver con lo espiritual, ya tiene que ver con la trascendencia, ya tiene que ver con Dios, ¿sí? Entonces démonos cuenta que incluso es un camino, ojo, que no es un camino de mezcla, ¿sí? Pero es un camino que nos puede conducir a estas realidades,
¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esa realidad. Ahora, también afirmamos que Dios, al crear las cosas, les ha dado su misma inteligibilidad. Ojo aquí, es importante. Entonces ya hablamos de que las cosas pueden ser inteligibles, es decir, pueden ser conocidas por nosotros bajo la capacidad racional que tenemos, ¿sí? Las cosas pueden ser conocidas. Pero ¿por qué tenemos la capacidad de ir más allá para llegar incluso a lo espiritual, a lo que está más allá de lo físico y a Dios? Porque Dios ha dejado en su creación o en el acto de su creación el vestigio de su perfección. Ojo con esta expresión, el vestigio de su perfección. Es decir, ha dejado su huella en las criaturas. Y esto es algo interesante porque ustedes mismos lo han respondido en los talleres que nos han enviado. Muchos de ustedes afirman precisamente esta realidad. Mire cómo Dios, cómo nosotros podemos contemplar como creyentes desde la perspectiva creyente que hay una realidad que está más allá, que nos trasciende y que en últimas las cosas no se explican su existencia a sí mismas, sino que debemos remitirnos a una realidad que está más allá de lo físico para poder tratar de explicar la existencia última de las cosas materiales. Entonces, bien, Dios ha dejado su huella en las cosas que ha creado. Aquí hay algo interesante que afirmar. No es que Dios sean las cosas, es decir, no estamos afirmando un panteísmo. No estamos afirmando que una piedra es un pedacito de Dios, que un árbol es otro pedacito de Dios, que el ser humano es otro pedacito de Dios. No, estamos afirmando que Dios, al crear las cosas libremente, les ha dejado, digamos, como la huella de su imprenta. Pongamos un ejemplo, y esto lo tenemos también desde Tomás de Aquino. Cuando se está haciendo un libro, ¿sí? Pongamos el ejemplo de estar haciendo un libro, entonces en la imprenta lo que hace la imprenta es organizar el libro de manera que quede pues bonito, de que quede bien hecho. Y entonces es necesario hacer un corte para que las hojas queden al ras, para que el libro quede bien hechecito. Pero resulta que la cuchilla tiene de pronto una cosita ahí y entonces al cortar le queda la huella al libro, ¿cierto? Esa huella ahí, desde Tomás de Aquino, se nos presenta también como el hecho de que el creador deja su impronta en las cosas que ha creado, deja su huella en las cosas que ha creado. ¿Y cuál es la huella de este creador? No es la bollonadura de la cuchilla, no. La huella del creador, como es perfecto, es la huella de su perfección. Entonces, en las cosas nosotros encontramos las huellas de la perfección de nuestro creador. Y esas huellas de la perfección se manifiestan en la unidad de las cosas, se manifiestan en la belleza de las cosas, se manifiesta también en la perfección de las cosas, ¿sí? En la armonía de las cosas y en que las cosas tienen una verdad. Y aquí es donde viene el tema de la inteligibilidad. Tienen una verdad, porque las cosas no fueron hechas de manera azarosa. Desde nuestra perspectiva cristiana afirmamos esto. Las cosas no fueron producto del azar o del accidente, sino de la voluntad de un ser inteligente que ha manifestado su inteligencia en las cosas que ha creado. Por eso les ha impreso también no solo su belleza, no solo su unidad, sino también su verdad. Es decir, que ha hecho que las cosas puedan ser conocidas. ¿Y en quién ha puesto Dios la capacidad de que las cosas sean conscientemente conocidas? En el hombre, por haberle dado a él la capacidad particular
de la razón, del entendimiento y de la voluntad. Entonces afirmamos todo ello. Por eso, desde el punto de vista de la antropología, del estudio del hombre, afirmamos que la aplicación de estas perspectivas racionales que tiene el ser humano para con las cosas también deriva en una acción o en un quehacer científico. Por tanto, no podemos sencillamente decir la ciencia que se acabe porque nos está quitando a Dios. No, no es así. Quedaríamos mutilados como seres humanos. Y de hecho, pues eso sencillamente no se puede dar, ¿sí? El conocimiento, la intuición, la curiosidad del ser humano lo llevan a preguntarse sobre las cosas. Y esto es una característica del ser racional, ¿sí? Del ser racional. Y que desde nuestra perspectiva creyente, nosotros la afirmamos en un origen divino, en un origen querido por Dios, en que Dios ha dejado su huella en las cosas que ha creado y por eso nosotros podemos conocerlas. Y porque nos ha dado a nosotros la capacidad de ir hacia las cosas para conocerlas. Entonces, estamos afirmando un diálogo muy interesante, muy bonito y muy bello, entre otras cosas, entre lo que es el quehacer de la teología en orden al conocimiento del sentido último de las cosas, pero referido a la revelación que el mismo Dios ha realizado en el mundo, en la historia, en los hombres, en todas las realidades creadas, pero que también se da en el ejercicio de la búsqueda de respuestas a las dinámicas propias de la naturaleza, de lo que nos rodea, de las realidades físicas, ¿sí? En el quehacer científico. Ahí está entonces presente esta realidad. No hay pelea, no hay, digamos, contrariedad, hay diferencia, pero hay diálogo, hay complementariedad. Muy bien. Concentrémonos entonces en el tema de la creación y la ciencia. Creación y ciencia, dos temas que pues han dado mucho de qué hablar a lo largo de, sobre todo del siglo XX y el siglo XXI, porque digamos que fue como una piedra en el zapato para la perspectiva de la Iglesia y la perspectiva de la ciencia, en orden a querer explicar un poco más a fondo todos los temas que tienen que ver con el origen de las cosas que conocemos. Entonces, vamos a decir que la perspectiva de la creación y la perspectiva de la evolución no son dos elementos que se contradicen, no son dos elementos que deben estar en pelea, en pugna constante. La creación desde el punto de vista teológico y la evolución desde el punto de vista científico. ¿Qué es la evolución? Esto es un concepto empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Que se busca a través de la experimentación, que se busca a través de la acción propia de los sentidos sobre las dinámicas del mundo, que se dan también en acciones concretas de experimentación. ¿Qué busca la evolución? ¿Cuál es, digamos, como su cometido? Determinar o explicar lo más certeramente posible cuál fue el origen de las cosas físicas dentro del ámbito del tiempo y del espacio. Esto hay que aclararlo un poquito más. Lo que busca la teoría de la evolución, pudiéramos llamarla de esa manera, es desde el punto de vista de las afirmaciones empíricas, es decir, de experimentación física, cómo es que se origina el mundo desde los conceptos o desde la dimensión del tiempo y del espacio. Las realidades físicas materiales, todas ellas están bajo el influjo del tiempo y del espacio. No hay ninguna realidad material
conocida que se salga de esta realidad del tiempo y del espacio. Entonces, lo que busca la evolución es eso. Ahora, miremos un poco el tema de la creación. La creación es un concepto teológico. Es un concepto teológico. Y ya en los primeros minutos de esta clase hemos afirmado un poco que hay diferentes perspectivas, diferentes instrumentos para llegar a sus afirmaciones, tanto en lo científico como en lo teológico. Lo científico, desde el punto de vista de la dinámica experimental, ¿no? De la experimentación, de la evidencia física de las cosas, tiene sus instrumentos. La teología tiene sus instrumentos también, y afirmamos el punto de partida de la revelación divina para nosotros afirmar qué es el hombre, qué es el mundo, cuál es el origen desde lo que se nos ha revelado por parte de Dios y que reconocemos como una forma de manifestación divina a lo que nosotros tenemos en nuestra realidad, que se ha dado a conocer de manera prioritaria digamos, en el acto revelador, ¿sí? En el acto revelador de darse a conocer, que lo tenemos en la Escritura, que lo tenemos en la tradición, pero también en la verdad, la bondad, la verdad y la belleza que está presente en las cosas materiales, ¿sí? En las cosas materiales. Entonces, creación es un concepto teológico. Evolución, un concepto empírico. Busca determinar, busca dar respuesta a la causa y al sentido último, aquí viene la clave, al sentido último de la totalidad de la realidad. Ojo con esto. La ciencia se concentra desde sus instrumentos de experimentación en buscar el origen de las cosas bajo el influjo del tiempo y del espacio, es decir, de las realidades que son evidentes a los sentidos y que son evidentes bajo la acción de la experimentación. Pero la creación, desde el punto de vista teológico, metafísico, busca las causas y el sentido último que está incluso más allá de lo que es el tiempo y el espacio, más allá de lo meramente material. Por eso tienen finalidades diferentes, pero que no se contrarrestan unas a otras, sino que se complementan. Y ya lo decíamos al principio, la ciencia le aporta respuestas a la teología le aporta sentido a lo que estudia la ciencia. Entonces es por ese lado. ¿Qué se pregunta la evolución? O la ciencia en orden a la teoría de la evolución. ¿Por qué cambian las cosas? ¿Por qué cambian las cosas? Si nosotros vamos a una excavación arqueológica, paleontológica, nos damos cuenta de que antes habían organismos diferentes a los que tenemos ahora, y que estudiando un poco esa realidad nos damos cuenta de que los organismos que hay ahora tienen como una suerte de transformación a partir de lo que se ha encontrado, y que todo ello pues ha derivado en los organismos conocidos actualmente, los animales, las plantas, el ser humano. ¿Por qué cambia esto? Eso es lo que se pregunta la ciencia. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué determina que eso cambie? ¿Qué factores físicos, empíricos, existen para que haya ese tipo de transformaciones? Esto no va en contra de la religión. Esto no va en contra de la teología. La creación. ¿Qué se pregunta la creación? ¿Por qué y para qué existe algo? ¿Por qué y para qué existe algo? Démonos cuenta que son preguntas diferentes, porque ese por qué y para qué existe algo
no me limita simplemente al cambio físico que tiene un organismo, sino al sentido de ese organismo dentro del todo. Eso es interesantísimo. Ahora, ¿por qué y para qué existe todo aquello que desde la ciencia podemos identificar que cambia y se transforma? Y aquí viene la relación. No es fusión, repito, y esto lo he dicho varias veces porque es muy importante. No es que queremos que la teología abarque la ciencia y solamente sea teología. No, eso no es así. Debe haber una independencia, pero debe haber una correlación. Entonces, son preguntas diferentes que tienen que ver entre sí. Entonces, la ciencia, o más bien, la evolución, la teoría de la evolución y la certeza que tenemos nosotros los cristianos de la creación son dos postulados, dos nociones diferentes, separadas, pero no excluyentes, ¿sí? Pero que no se contrarrestan entre sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Buscar la recta comprensión de los enfoques. Son dos enfoques diferentes. Cuando yo estoy viendo una realidad desde un punto de vista, ¿sí? Estoy viendo un animal, cualquiera que éste sea, desde lejos o desde un ángulo concreto, y otra persona está mirándolo por el otro lado, hay dos perspectivas diferentes del mismo animal, pero ni la de este es falsa, ni la del otro es absolutamente verdadera. Se complementan. Y entonces yo puedo decir desde este lado, no, este animal tiene estas y estas características. Y la persona que está al otro lado dice, no, pues por aquí se ve que es tal y tal cosa. Las unimos y nos damos cuenta de que hay una percepción más completa de ese animal. Así estamos en este ambiente. Disculpen el ejemplo un poco plástico, ¿sí? Pero es para entender un poco mejor esta perspectiva. No queremos afirmar un conflicto entre ciencia y teología. Queremos afirmar una complementariedad, ¿vale? Listo. Entonces, es necesario tener una idea adecuada de creación. Es necesario tener una idea adecuada de evolución. Porque se han visto excesos de ambos lados. Tanto los fundamentalistas hay en la religión como en la ciencia. Y se afirma un fundamentalismo negativo en la ciencia que excluye radicalmente y de manera tajante lo espiritual, como un fundamentalismo absoluto que también es negativo, que también es nocivo en la religión, queriendo extraer de los textos bíblicos, y estamos hablando concretamente del texto de la creación, ¿sí? de los dos textos de la creación que tenemos, porque hay dos relatos en el Génesis en donde se nos narra pues la forma o la forma de comprensión que tiene el autor sagrado con referencia al hecho de decir que las cosas tienen un principio en Dios, ¿sí? Hay dos formas de afirmar esta realidad, pero se busca entonces de manera abusiva con el texto bíblico sacarle explicaciones científicas a ello, ¿sí? Entonces son dos perspectivas en las cuales nosotros no debemos caer, porque son extremos que no nos llevan a la verdad, ¿sí? La ciencia no se cierra a lo espiritual y la teología no se cierra al desarrollo científico. Estos son conceptos interesantes que los aborda, vamos a decirlo acá, y es importante que lo tengamos en cuenta, un sacerdote anglicano que es profesor de física cuántica, o que fue profesor de física cuántica en la Universidad de Cambridge. Se llama John Polkinghorne. Este sacerdote busca ese diálogo de complementariedad entre la ciencia y la teología, y tiene conclusiones muy interesantes como la que acabo de decir, ¿no? La ciencia no se cierra al ambiente de la trascendencia, ni la teología tampoco debe cerrarse, porque quedaría mutilada,
de las perspectivas y las respuestas que nos permite dar a partir del conocimiento científico. Entonces, pues vamos a seguir afirmando estas realidades. Y entonces entramos en este tema de los excesos. Hay dos excesos, ya lo decíamos, el tema de un evolucionismo absoluto, en donde se excluye de manera pues mutiladora la realidad de lo que está más allá de lo físico. Entonces simplemente se afirma, bueno, si no lo encontramos, si no lo tenemos, si no lo encasillamos de manera de ejemplo en un tubo de ensayo, no es cierto, sencillamente no existe, no es real, es una mentira. Todo lo que nosotros no podemos sacar como conclusión a partir de una experimentación, de una realidad empírica, no existe, no se debe ni siquiera considerar, ¿sí? Un evolucionismo absoluto, esto es una ideología, esto no es una postura científica. Es una ideología concreta, un fundamentalismo que se opone a la idea misma de creación, directamente. Como nosotros no podemos comprobar que el origen de todo tiene una realidad divina, inteligente, esto ni siquiera es una hipótesis válida, ni siquiera es una hipótesis, ni siquiera es una posibilidad, es nada. No hablemos de eso, que sencillamente eso no tiene nada que ver con nosotros. Ese es el extremismo, ¿no? Es el extremismo en el cual pues se cae en algunas ocasiones. Y atención a esto, desde las perspectivas de nuestro conocimiento en la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás, afirmábamos en la clase de Antropología Teológica que la Iglesia nunca se ha opuesto de manera oficial ojo aquí, a la teoría de la evolución, sino a esta perspectiva extrema del evolucionismo. Teoría de la evolución diferente a ideología evolucionista. Ojo a esta diferencia. La teoría de la evolución no pretende alejar o no pretende excluir o no pretende explicar las cosas totalmente ajenas a una realidad espiritual. Simplemente está buscando las respuestas a el por qué de manera física los organismos van cambiando y algunos se van extinguiendo. ¿Sí? Ojo a esto. El evolucionismo como ideología, aquí lo presenta en el texto guía como evolucionismo absoluto, es una ideología, es un fundamentalismo que de manera concreta y radical excluye todo lo que está por fuera de lo meramente material. La ciencia no tiene la capacidad de preguntarse, o más bien de preguntarse si tiene la capacidad, pero de encontrar respuestas absolutas científicamente hablando de lo que está más allá de la materia. ¿Sí? Los métodos, se concentra en lo que está dentro del tiempo y del espacio. Por eso sería errado afirmar que no existe nada que está por fuera del tiempo y del espacio. Pero el evolucionismo absoluto lo afirma de esa manera. Y por consiguiente, se afirma una visión materialista, absolutamente materialista del universo, que intenta explicar todas las cosas, todos los entramados, absolutamente todas las realidades del mundo, desde el punto de vista material orgánico. Pero esto es muy complejo realizarlo de esta manera, porque hay muchos elementos dentro del contexto del cosmos que se escapan incluso a lo material meramente hablando, pero que el hombre tiene la capacidad de ir más allá de lo meramente material. Entonces sería como mutilar esa perspectiva trascendente de la inteligencia y de la razón humana. Bien, eso por un lado, pero hay otro extremo que es nocivo y que de pronto
no sé, de pronto pudiéramos caer en él. Y es el creacionismo científico como lo presenta el texto guía. Nosotros los cristianos tenemos una doctrina de la creación y estamos convencidos por revelación divina que las cosas que están a nuestro alrededor tienen un origen en Dios y que Dios, como un ser inteligente, ¿sí?, permite, y un ser poderoso, tiene la capacidad de que de la nada filosófica, es decir, de la nada absoluta, se genere la materia. Es decir, que la materia pase de la nada, entre comillas, hablo de entre comillas porque la nada es nada, no es algo sencillamente, ¿no? No podemos describirla de una forma concreta porque es absolutamente nada. Ojo, en la clase pasada, Fray Hernán nos hacía caer en la cuenta de la diferencia entre el vacío cuántico, y la nada filosófica, la nada absolutamente nada, ¿sí? Absolutamente ausencia de materia. Eso nosotros no lo podemos concebir con nuestra mente, es algo que está más allá de nuestra realidad mental. Pero entonces tenemos la posibilidad de tenerla en cuenta, ¿sí? Entonces, de esa nada absoluta, Dios tiene la capacidad de formar la materia, de hacer actual la materia, es decir, que existan cosas materiales. Diferente a lo que nosotros hablamos de creación comúnmente, ¿sí? Porque nosotros hacemos muchas cosas. Entonces, a partir de la plastilina, entonces nosotros hacemos un matachito. Y entonces creamos un matachito. Bueno, decimos creamos un matachito, pero lo hemos hecho de una materia preexistente, la plastilina, ¿cierto? Dios, de la absolutamente nada, crea la materia. Esa es nuestra perspectiva de creación, y que se explica de una forma concreta en el texto del Génesis, en los dos relatos de la creación. De una forma concreta se explica allí. El autor sagrado lo explica de esa forma, porque esa es la sensibilidad del autor sagrado para afirmar esto que estamos diciendo, que todo tiene un origen no en el azar, no en el accidente, sino en la voluntad amorosa de un ser creador, que no solamente hace las cosas y ya, sino que también las continúa manteniendo en el ser. Es decir, que no las aniquila. Eso es un concepto que también vimos en la clase pasada, ¿sí? Que las mantiene en el ser, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta, por ejemplo, si tenemos aquí algo en las manos, aquí algo en mis manos, está ahí algo, ¿sí?, sobre las manos. Por ejemplo, yo tengo aquí el celular en mis manos, y entonces sencillamente yo quito las manos. No las voy a quitar porque el celular se cae, pero si las quito, pues evidentemente el celular se va. Más o menos así es la perspectiva de la conservación. Estamos sobre, digamos, entre comillas, que todos los ejemplos aquí se nos quedan cortos, ojo, ¿sí? No es que vamos a explicar la totalidad con unos ejemplos así, pero entre comillas estamos sobre la plataforma de lo que es el hecho de ser Dios, ¿sí? Y que si Él sencillamente se retira, nosotros desaparecemos, nos aniquilamos. Nosotros somos mantenidos en el ser, es decir, mantenidos en la existencia por Dios. Esa es nuestra perspectiva de creación. Esa es nuestra perspectiva de creación. Ojo aquí, nosotros no estamos afirmando que las cosas surgieron tal cual nosotros las vemos hoy en día, sino que ese hecho de que de la nada se presenta la materia por obra de un ser trascendente que nosotros llamamos Dios, no riñe con el hecho de que esa materia se vaya transformando. No riñe. Lo que no queremos afirmar es que en el libro del Génesis se nos explica científicamente cómo es que el mundo existe. No, porque el libro del Génesis es un texto religioso y la teoría de la evolución es una teoría científica empírica.
Ahí hay una diferencia clara. Y entonces, pues aquí como que trayendo a colación un poquito a Santo Tomás de Aquino, se nos reirían de nosotros si nosotros afirmáramos esa realidad así, de esa manera. Sí, él lo afirmaba desde unas perspectivas concretas con referencia a los autores de su época, a los averroístas, incluso con referencia también a San Buenaventura. Bueno, en sus diálogos y en sus discusiones académicas, él lo decía así: si nosotros afirmáramos que científicamente hablando, pues, ¿no? Bueno, digamos, teniendo en cuenta los anacronismos en los que estoy hablando, no quiero caer en ello, pero simplemente es el ejemplo para que entendamos un poco. Si nosotros nos ponemos a afirmar eso, pues, hombre, eso no. O sea, esa no es la finalidad del texto bíblico. Entonces, no abusemos del texto bíblico, porque muchos, incluso hay afirmaciones que dicen, bueno, entonces, miren, las eras geológicas de la Tierra se ven en el texto bíblico como si fueran cada día de la creación. No, pues esa no es la finalidad del texto bíblico de la creación en 7 días. Están afirmando la realidad desde el punto de vista sacerdotal de la semana y cómo el sábado tiene esa particularidad concreta con referencia al culto, a la dedicación del pueblo para con la divinidad que los ha creado. Pero eso no quiere decir que entonces el primer día es la era tal, que el segundo día es la era tal y el tercer día y entonces el cuarto día el hombre. No. Eso es abusar del texto bíblico. Y en el libro lo ponen como creacionismo científico. Entonces, Génesis no busca una explicación científica del origen. Génesis busca afirmarnos que todas las cosas tienen un origen en Dios y que ese Dios las ha querido crear, que no fue por necesidad, fue porque lo ha querido de esa forma, porque así lo ha deseado y ha impregnado en las cosas su perfección, su bondad, su verdad, su belleza. Y que nosotros los hombres debemos actuar de una manera concreta porque a nosotros nos dio unos particulares dones con referencia a todas las criaturas. Y esto lo podemos ver también desde el punto de vista de la fe, de la teología, y que dentro del contexto científico también podría estar la ciencia de acuerdo con nosotros en decir, claro, el hombre tiene unas particularidades concretas y lo llevan desde su misma realidad mental, psicológica, racional, a preguntarse por lo que está más allá. ¿Sí? Entonces, eso. No confundamos entonces esas afirmaciones de querer explicar el mundo científicamente hablando con la Biblia. La Biblia no es para eso. San Agustín decía, y eso también está en el texto guía, San Agustín decía, bueno, el Génesis, la Sagrada Escritura en últimas, no busca explicar por qué se mueve el sol, sino que busca que nosotros seamos buenos cristianos. Y eso no hace que el texto bíblico sea mentira. Eso no hace que el texto bíblico sea una falacia. Ojo acá, es absolutamente verdadero. Es revelación divina para nosotros. Es parte de nuestra realidad. Y nosotros nos ponemos en esa plataforma para hablar, pero teniendo en cuenta la autonomía de las afirmaciones científicas también. ¿Ven lo bonito que es hablar de esta manera? ¿Ven lo bonito que es afirmar esta realidad sin abandonar lo que nosotros creemos, pero tampoco en una actitud de pelea, de conflicto, de discusión constante y terrible contra las perspectivas que están a nuestro alrededor? Porque es que de esa forma nosotros podemos resultar beneficiados en el sentido de que tanto nosotros aportamos como a nosotros nos aportan. Ahora, la realidad del mundo no se explica con una sola teoría, con una sola forma de ver las cosas. Es tan compleja, es tan maravillosa y es tan múltiple que se necesitan muchas perspectivas
para poder ni siquiera comprenderla completamente, pero se necesitan muchas perspectivas para que la podamos comprender mejor. Y es por ese lado que nosotros queremos irnos. Bueno, hay unas perspectivas de pensamiento que nos hablan o que buscan también, ya afirmábamos las diferentes perspectivas, que tienen algo de verdad, pero que ninguna de ellas es absoluta. Y nuestra perspectiva, nuestra explicación concreta, tampoco tiene que ser absoluta, porque siempre se va enriqueciendo. Siempre se va enriqueciendo. Siempre va mejorando. Entonces, nunca afirmemos algo como absoluto, porque siempre puede enriquecerse más. Cuando yo creo que tengo la verdad absoluta, listo, ya nada más. Nadie me diga más nada porque yo ya lo sé todo. Porque ya lo que creo ya es absoluto. Entonces, no me vengan con cuentos, no me vengan con cosas, no me vengan con afirmaciones, que yo ya tengo todo. Tengo la salvación en el bolsillo. Y resulta que no. Resulta que debemos escuchar otras voces, porque son voces importantes. Entonces, esa es la perspectiva del origen del universo. Esa es la perspectiva de las diferentes formas de concebir la realidad, las diferentes formas de explicar la realidad, como lo decíamos al principio. Una de esas, digamos, inquietudes que ha tenido el hombre, especialmente en los últimos siglos, es el tema del origen del universo. Bueno, ¿de dónde hemos venido? ¿Cuál es el entramado de las cosas que hay en la realidad? Que incluso a partir de ese estudio del origen, muchas personas empiezan a buscar respuestas de lo que está en el futuro, de lo que está por venir. Entonces, estudian, no es que sean, ese tipo afirmativo de profetas o de brujos que hablan del futuro, no. Es simplemente que con mirar las realidades del pasado, del origen del pasado, entonces se analiza el presente y de alguna forma se dicen cosas que podrían pasar en el futuro, ¿sí? Entonces hay en realidad pues un interés en este tema, y es un tema interesantísimo, la verdad. Es un tema muy apasionante, pero es un tema que siempre está en desarrollo. No hay últimas palabras, no hay afirmaciones absolutas, categóricas y últimas, ¿cierto? Entonces siempre está en ese constante crecimiento, ¿sí? Entonces, claro, es la pregunta de cómo se origina la materia, cómo se dio su configuración, cómo la materia se configura hasta el presente. Y ojo con esto, que es importante, porque el hecho de afirmar cómo se origina la materia no va en contraposición con la idea que tenemos nosotros de creación, porque afirmamos, como ya lo decíamos, cómo Dios desde su voluntad ha hecho posible que la materia sea, que la materia exista. No estamos llamados a afirmar la forma absoluta y concreta de cómo lo hizo, pero tenemos la conciencia de que lo hizo. Y eso es una realidad maravillosa, ¿no? Ya lo decíamos, no se puede dar una fundamentación última a toda esta realidad, pero una de las teorías que más ha calado, ¿sí?, que más ha hecho mella en la perspectiva científica de la explicación del origen, es la teoría del Big Bang, ¿sí?, una teoría que se ha ido desarrollando a partir de la primera mitad del siglo XX. Y entonces se afirma como hipótesis, ojo acá, como hipótesis que cada vez está como más bien fundamentada, ¿sí?, una hipótesis que está cada día mejor explicada y que se considera ya prácticamente como un paradigma científico de la cosmología. Entonces, se afirma que el universo empieza a existir en un momento concreto. Y aquí hay que hacer una aclaración. Hay perspectivas científicas que afirman
la eternidad del universo, que el universo ha existido para siempre. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, nos dice que esto no es una idea del todo descabellada, que nosotros, por revelación, afirmamos que el universo tuvo un comienzo, pero que físicamente hablando no podríamos sencillamente comprobar lo contrario. No podríamos comprobar científicamente la eternidad del universo, ni podríamos comprobar que tuvo un comienzo concreto. Por fe, nosotros lo afirmamos. Sin embargo, los desarrollos científicos han llevado a que algunos científicos dijeran, esto parece que como que siempre ha existido. Sin embargo, la teoría del Big Bang afirma que si el universo, como lo conocemos ahora, tiene un momento concreto en el que empezó a existir, ¿sí? Y entonces esto se origina a partir, yo creo que ustedes ya han escuchado la teoría del Big Bang. Entonces el universo se origina a partir de un momento concreto con una gran explosión de un punto inmensamente denso y de gran energía. Entonces la explosión de este punto supercondensado es lo que da origen, lo que empieza a dar origen a toda una serie de dinámicas que en últimas derivan en lo que nosotros conocemos hoy como el universo, el cosmos, lo que conocemos hoy a nivel de la materialidad. Esta teoría ha tenido su desarrollo desde el año de 1922, entonces se empieza a afirmar a partir de las observaciones, del querer ir u observar las realidades que están más allá de nuestro planeta, como mira, parece que el universo no está quieto, parece que el universo no es estático, parece que el universo se expande, se mueve, está creciendo constantemente. 1922, primera mitad del siglo XX, el universo parece que se expande. Luego, un sacerdote de Bélgica, en el año de 1927, nos dice o trata de explicar esta realidad del origen del universo a partir de un átomo concreto, que empieza a expandir lo que el universo es hoy. En 1929, entonces, se empiezan, miren esta realidad interesantísima, se empiezan a medir las distancias entre galaxias. Y esto solamente desde las observaciones que hacemos, evidentemente desde aquí, desde la Tierra, a través de los grandes observadores, de los grandes telescopios. Y entonces se empiezan a medir las distancias entre galaxias, pero empieza a verse también como una suerte de expansión entre ellas. Y entonces se empieza a decir, mira, el universo está como ampliándose, ¿no? Está como ampliándose. Finalmente, en el año de 1965, se hacen unos estudios de ondas electromagnéticas en donde pareciese ser que captaron unos restos de onda que tienen que ver o que hacen parte del rezago del gran estallido de aquel punto inmensamente denso. Entonces alcanzaron como a recibir ondas que tienen que ver con esa realidad. Esto es un tema absolutamente apasionante, hermoso, maravilloso, porque es ir descubriendo los misterios que hay dentro de la misma realidad física. Y a eso es a lo que apunta la ciencia. No quiere decir nosotros vamos a descubrir cómo nació el universo para hacerle zancadilla a los cristianos que creen en la creación. No, ese no es el objetivo. El objetivo es encontrar respuestas que están más allá, encontrar respuestas más profundas. ¿Que ha tenido tergiversación? Sí, la ha tenido. Y hay que afirmarlo. Pero también nosotros, desde nuestra perspectiva teológica, hemos tenido también abusos. Y hay que tenerlos en cuenta.
¿Vale? Listo. Entonces, tenemos que tener cuidado. No hay que establecer paralelos, digamos así, paralelos como olímpicamente hablando, entre la ciencia y la teología. Ojo acá. No, lo que quiere decir el libro del Génesis es que está explicando la teoría del Big Bang. No. Estamos abusando del libro del Génesis. Esa no es su finalidad. Esa no es su finalidad. Entonces no podemos hacer unos paralelismos, pero sí podemos hacer una complementariedad. No podemos comprobar científicamente la creación de Dios. Lo sabemos por revelación. Sabemos que es así. Y eso da sentido, de pronto da sentido en últimas a las realidades propias de la realidad científica. Pero no podemos afirmarlo científicamente. No, es que la forma atómica de la realidad divina hace que la materia entonces pase de unas... No lo podemos hacer, o sea, se reirían de nosotros, como dice Santo Tomás de Aquino. Podemos afirmar por revelación que las realidades concretas de la creación tienen un origen en un ser inteligente, que es Dios, por revelación. Y eso nos impulsa a actuar de una forma concreta. Nos lleva a actuar en pro de la misma creación, del mismo desarrollo del ser humano en el mundo y del mundo para con el ser humano. Entonces, podemos decir de manera muy concreta, porque aquí es necesario ser prudentes también, no afirmar las cosas así, como la bulla de los tarros, como decimos por allá en Santander, sino que debemos ser muy cautelosos, porque no podemos renunciar a lo que nosotros creemos, pero tampoco pretender que la ciencia acepte todo lo que nosotros afirmamos categóricamente. No, debemos estar en diálogo. Entonces, la ciencia apunta a la afirmación de un origen del universo. Con la teoría del Big Bang, que es como la más fuerte que hay, de hecho se afirma en efecto eso. El universo tiene su origen. Y nosotros, desde la teología, afirmamos el universo tiene su origen. Ahí concordamos. La fe cristiana en la creación, por lo tanto, no pelea, no riñe, no está en contraposición absoluta del principio científico. Lo ayuda y se ayuda de él. ¿Vale? Hay otra perspectiva y es el principio antrópico que se encuentra en el texto guía. Muy rápidamente lo vamos a afirmar. ¿Qué es el principio antrópico? ¿Cómo le suena antrópico? Viene como de antropología, es decir, como del hombre. Hay unas perspectivas que parten de una observación empírica de las cosas y de las dinámicas del universo, que a algunos científicos los llevó a afirmar, o los lleva a afirmar, de que todas las cosas que hay alrededor, todo el universo en sí mismo, se desarrolla por un camino. Y ese camino conduce únicamente a la existencia del hombre. Es la explicación de las dinámicas del universo que desembocan en la existencia humana. Es una perspectiva. No, por favor, no piensen en sus casas, uy, pero qué locos, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué es esto? No. No piensen en eso en sus casas. Piensen en que es una postura que tiene sus valores de verdad. Porque de hecho, algunos autores cristianos han reflexionado sobre esta realidad, en que todo el entramado del universo existe, se da, se desarrolla únicamente en pro de la existencia humana. Y entonces se calcula el tiempo de la expansión del universo
desde el Big Bang hasta la actualidad, el desarrollo de la materia, el desarrollo de la vida y el desarrollo de la conciencia por un solo camino, y es el camino de la existencia humana. Entonces, el hombre en sí mismo sería la explicación de todas las dinámicas del universo. Esta es una explicación y tiene sus presupuestos científicos. Pues no los decimos aquí porque pues se excedería esta clase, pero tiene sus presupuestos científicos y afirman una serie de medidas que son reales, afirman una serie de fenómenos que son reales y que dicen, esto definitivamente parece que todo, hablemos en esta palabra que no es tan buena, pero que de pronto nos puede ilustrar un poco, todo se confabula para que el hombre exista. ¿Sí? Es un principio que está ahí y que debemos considerarlo, porque es otra respuesta. Pero el camino para llegar a esa conclusión nos puede servir porque hay muchos elementos importantes en el camino. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué podemos afirmar? Y para terminar esta sesión del día de hoy, ¿qué podemos afirmar? Ciencia, teología, no disciplinas que se peleen, sino que se complementan, que tienen puntos de encuentro, pero que tienen una autonomía, la ciencia y la teología. No estamos afirmando aquí que la ciencia es mala porque es la que ha hecho que se degrade la naturaleza. No estamos afirmando eso. Sí, es cierto, a partir de algunos elementos científicos mal utilizados se han hecho muchos daños, pero también afirmamos que a partir de muchos presupuestos e ideologías religiosas también se ha hecho mucho mal. Entonces ese no es nuestra discusión, ¿sí? Ahí no está nuestra discusión. Estamos afirmando de que la teología puede iluminar a la ciencia y la ciencia puede dar muchas respuestas importantes a la teología, y que ni esta es mentira ni esta es falsa, sino que hay unas formas diferentes, y eso también lo dice John Polkinghorne, hay formas diferentes desde diferentes puntos de vista para explicar la realidad. ¿Cómo lo hacen? Son elementos diferentes, pero buscan explicar la realidad. Ojo, buscan explicar la realidad. No es que la teología tenga ya la verdad absoluta y completa, porque siempre, si no, entonces ¿para qué la estudiábamos? ¿Sí? Entonces es siempre el enriquecimiento, porque nosotros los seres humanos no podemos abarcar la verdad absoluta, sino tender hacia ella, caminar hacia ella. Y por dos caminos diferentes lo hacen la teología y lo hace la ciencia, que en el camino comparten muchos elementos importantes. ¿Sí? Entonces hablemos de eso. Que hay otras cosas que comparte la teología y la ciencia. La particularidad del ser humano hasta el momento es como una realidad que está ahí, ¿no? Entonces la teología afirma el ser humano desde unas perspectivas concretas de dignidad que vienen afirmadas desde nuestra revelación o desde la revelación de Dios que se nos hace a nosotros y que se plasman de una forma particular en la Sagrada Escritura de manera concreta, y que hemos estado viviendo a través de los siglos, de los años, y que hemos estado desarrollando a través de los años, porque no es un desarrollo absoluto. Siempre ha habido que en el transcurso de los siglos irse desarrollando esta realidad de dignidad, y entonces por eso explicamos de pronto un poco el tema de la esclavitud, de la exclusión, como ahora hay un desarrollo más profundo de esta realidad, ¿sí? Pero que a través de la ciencia también nosotros podemos afirmar la singularidad del ser humano con referencia a todos los organismos que están alrededor de él. Singularidad. Y ahí está. Apuntar en la ciencia al comienzo del universo es una realidad que se comparte también desde la teología, desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas que están ahí. ¿Vale? Bien. Terminamos entonces nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos por estar con nosotros, les agradecemos por compartir con nosotros.
A quienes han enviado sus talleres hasta el momento, pues hemos tratado de dar una respuesta lo más concreta posible y lo más clara posible a sus inquietudes y a las inquietudes que quedan todavía. Entonces, en nuestra sesión sincrónica las vamos a estar tratando de resolver. Ojo que nosotros no tenemos todas las respuestas absolutas. También estamos en un camino, también estamos en una profundización, pero que compartimos mutuamente, ustedes y nosotros, porque ustedes también nos pueden enseñar a nosotros y nos pueden enseñar a todos, estas perspectivas que estamos nosotros compartiendo. Entonces, qué importante que eso también sea un diálogo complementario, de complementariedad. Pues bien, nos queda entonces el taller del día de hoy. Entonces, en una página, por favor, les pedimos que nos hagan saber una síntesis muy general de los elementos que más les llamó la atención de esta sesión. ¿Qué elementos le invitan a usted a reflexionar más sobre su postura en orden al diálogo entre ciencia y teología? Y, en segundo lugar, usted en esa misma página va a responder lo siguiente: ¿qué relación hay entre evolución y creación? ¿Qué relación hay entre evolución y creación? Gracias por estar con nosotros. Deseamos infinitas bendiciones a todos ustedes. Deseamos que todo esto nos sirva para profundizar más en nuestro quehacer como personas desde el punto de vista creyente, y que nos invite a reflexionar y a preguntarnos, porque se vale preguntarnos a nosotros mismos, se vale cuestionarnos lo que nosotros creemos, no para renunciar a ello, sino para tener respuestas más claras en nuestro camino hacia Dios, en nuestro camino y en nuestra historia de salvación. Que Dios los bendiga.